Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy os traigo un documental que he visto de forma un poco casual. La verdad es que me llamó la atención por el título y por el personaje en cuestión al que se dedicaba el documental. Y se llamaba en cuestión Jack Taylor, testigo del fantástico. La verdad es que, bueno, pues todos los que habéis vivido aquel fantaterror español seguramente reconoceréis el nombre de Jack Taylor. Ahora os comentaré un poquillo más adelante para los que no lo conocéis, que seguramente la vais a reconocer nada más ver la cara. A lo mejor no lo identificáis por el nombre, pero yo cuando lo vi dije, hostia, pues lo voy a ver, ¿no? Me molan los documentales que intentan rescatar figuras del pasado, de aquel cine glorioso, a mi modo de ver, de los 70, de los 80, de los 60, y bueno, pues que cuenten sus anecdotillas y sus experiencias, su vivencia a día de hoy, ¿no? Para que se conozca cómo fue aquel mundo a día de hoy, ¿no? Entonces la verdad es que me suelo ver la mayoría de los documentales porque despierta mi interés, no en vano, y sé que seguramente mucha gente no lo entenderá, pero a mi modo de ver, pues no deja de ser personajes históricos o de un contexto histórico relacionado con el cine que, hostia, los tenemos vivos y nos pueden contar sus experiencias, sus anécdotas, el cómo vivieron aquellos años sin necesidad de recurrir a un libro que nos lo cuente una tercera persona, ¿no? Entonces es una cosa que bajo mi punto de vista lo aprecio bastante, por eso me suelo tragar la mayoría de los documentales que hablan de figuras históricas o de películas históricas de aquel cine de los 80, de los 70 que os estoy comentando, ¿no? El documental en cuestión fue rodado en el Salón de Tinel, no exactamente en el Salón de Tinel, en una zona aledaña al Salón de Tinel, porque creo recordar que el Salón de Tinel como tal estaba en obras y que es el lugar donde el personaje en cuestión, Jack Taylor, pues formó parte del elenco de actores que rodó una película magnífica, a mi modo de ver, de Jess Franco. Y sí, sé que muchos de vosotros estaréis diciendo, ¿película magnífica de Jess Franco? Pues sí, chicos, tiene, al menos que yo sepa, tiene una película magnífica Jess Franco, que es El Conde Drácula de 1970. Una película muy, muy, muy buena que yo me compré en DVD. No sabía que era de Jess Franco, me la compré simplemente por el nombre, por El Conde Drácula, y cuando la vi dije, Dios, qué película más guapa. Además es una película muy fiel a lo que es la novela de Bram Stoker, ¿no? Incluso El Conde Drácula, que está protagonizado por Christopher Lee, lleva bigote blanco, como se describe en la novela. En la película además aparece Klaus Kinski, que es otro de los actores clásicos y grandes de aquel tiempo, y bueno, el ya comentado Christopher Lee, que seguramente muchos de vosotros, los más jóvenes, le conoceréis por el papel en Saruman el Blanco en El Señor de los Anillos de Peter Jackson, pero en cualquier caso, los que somos de mi generación, al escuchar el nombre de Christopher Lee nos viene a la mente el personaje de Drácula de las películas de la Hammer. Pues Jack Taylor apareció en la película de Franco de 1970 del Conde Drácula y se rodó esa película precisamente en el Salón de Tinel, que es donde se rueda el documental este. Sé que he dicho que es una película magnífica de Jess Franco, no quería olvidar esto. Y, en fin, vuelvo a repetir que sé que Jess Franco tiene películas malísimas, la mayoría son malísimas, con independencia de que te gusten o que no te gusten. Yo personalmente, pues, coño, algunas películas soy consciente que son muy malas, pero tienen un regustillo, ¿no? Tienen un cierto saborcillo que a mí me molan y de hecho las suelo ver con bastante frecuencia, todo esto entrecomillado. Pero, insisto, El Conde Drácula de 1970 no tiene nada que ver con Jess Franco, es una película muy buena dentro del contexto de las películas y de la intensidad que tenían las películas de 1970. En cualquier caso, como ya he comentado, el documental se graba en el Salón de Tinel y se llama Jack Taylor, testigo del fantástico. Documental del 2018, es un pasado reciente, por decirlo de alguna forma. Se ha rodado un estilo entrevista, es decir, Jack Taylor aparece sentado y le van haciendo una serie de entrevistas relacionadas con su vida, con sus vivencias, con sus experiencias y por supuesto con su carrera como actor. Y nos va recordando, en grosso modo, pues algunas anécdotas que ha tenido él, como se inició en el cine, de dónde nació, de su infancia. Es una cosa muy curiosa porque él cuenta que vivió los últimos años, los últimos coletazos de la cultura de los cowboys en su Oregón natal, ¿no? También nos cuenta una anécdota que tuvo con Marilyn Monroe, con la gran Marilyn, y que él grabó un anuncio de televisión con Marilyn, y dice que cuando estaba en camerinos y cuando llegó Marilyn, pues que la vio como muy, ¿cómo diría? Como con muy poco glamour, desmaquillada, vestida pues de civil, de persona normal, y que le impresionó eso porque estaba acostumbrada a verle en el cine, pero que la muchacha se metió en el camerino y salió del camerino ya como la gran Marilyn, vestida como Marilyn, maquillada, es decir, despampanante e impresionante. Y es una cosa que a él pues le marcó y le impresionó. También nos
cuenta su carrera en México, cómo abandonó Estados Unidos buscando fortuna en México, rodando algunas películas en México y posteriormente llegó a España en 1961. Además cuenta la anécdota de que cuando llegó a España en el 61, el 29 de agosto del 61, pues imaginaros, agosto, España, un calor brutal, concretamente a Madrid, y dice que se hospedó en un hotel de la Gran Vía. Curioso esta anécdota. Y que al estar en el hotel de Gran Vía salió a la calle a dar una vuelta y que se encontró una Gran Vía completa y absolutamente desértica, vacía, no había nadie. En fin, todos los que... Era un domingo, creo recordar. Todos los que tenéis ya unos cuantos años, pues sabéis que en las décadas de los 60 y en las décadas de los 70, inclusive creo recordar que en los 80, primera mitad de los 80, pues era obligatorio que los comercios cerraran el domingo. En España el domingo no habría nada. Absolutamente nada, era imposible comprar cualquier cosa que necesitaras si no lo habías comprado el sábado o si no lo habías comprado el viernes, porque los domingos estaba todo cerrado por ley. Luego esto ya se entró el libre mercado y ya cambió considerablemente a la sociedad, pero en aquel tiempo no, chicos, en aquel tiempo el domingo estaba la ciudad completa y absolutamente desértica, ¿no? Y esto es una cosa que le impresionó a Jack Taylor. Cuenta también cómo conoció a Jess Franco, sus experiencias con Jess Franco como director, bastante graciosas la mayoría, porque Jess Franco, bueno, pues era una persona, en fin, hay también un documental de Jess Franco que es posible que lo comente porque merece mucho la pena, insisto, para conocer cómo fueron aquellos tiempos. Habla de sus anécdotas con Conan, y es que muchos de vosotros seguramente pues no hayáis caído en el detalle de que Jack Taylor trabajó en la película de Conan, hizo de uno de los sacerdotes de Tulsa Doom, del templo de Set, que intenta seducir a Conan y este se lo lleva a un apartado para robarle el vestuario, ¿no? Y nos habla pues de cómo fue ese rodaje, que prácticamente le soltaron sin darle nada a guión y dijeron improvisa como puedas. También nos habla de La novena puerta de Polanski, de su experiencia en La novena puerta de Polanski. Dice que es una de las mejores películas o de las que tiene mejor recuerdo como actor. En fin, bueno, a todo esto, ¿quién es Jack Taylor? Os estaréis preguntando muchos de vosotros. Bueno, pues Jack Taylor, que quizá tenía que haber comenzado por ahí el vídeo, es un actor americano, concretamente de Oregón, nacido en 1936, y que su nombre real es George Brown Randall, y es uno de los grandes rostros del fantaterror español. Es un actor que sin ninguna duda es muy complicado ver alguna película de fantaterror español y no reconocer en ella a Jack Taylor. Ha trabajado con los mejores directores de aquel tiempo del cine de terror, del cine de aventuras y del cine de explotación. Jess Franco, Amando Osorio, que por cierto no tiene muy buen recuerdo de Amando Osorio, dice que es un director así como bastante problemático, bastante riguroso. También con Juan Piquer Simón, también tiene una mala experiencia con Juan Piquer Simón. Creo que es, de hecho, en Mil gritos tiene la noche aparece Jack Taylor y tampoco tiene muy buena impresión de Piquer Simón. Es un director, al menos para él, para su percepción, bastante riguroso, bastante duro. Leon Klimovsky, otro de los grandes del fantaterror español. Paul Naschy, no sé si llegó a trabajar como Paul Naschy, con Paul Naschy como director, siendo director Paul Naschy, o simplemente como actor, es decir, coincidieron los dos como actores en distintas películas, pero en cualquier caso sí que coincidió con Paul Naschy porque, vuelvo a insistir, es uno de los grandes rostros del fantaterror español, es uno de los rostros históricos del fantaterror español. Forma parte sin ninguna duda de una generación irrepetible, de aquella generación de los actores de actores de género, ¿no? De hecho, esto lo he comentado con algunos colegas que hemos estado hablando y tal, y es que a día de hoy el cine de terror no es un cine de género como tal, es decir, no tiene gente que esté preparada para el cine de terror, cosa que sí ocurría, por ejemplo, en los años 70 y en los años 60 y en los años, los años 80 ya quizás no tanto, ¿no? Pero sí en los 70 y en los 60 y por supuesto en los 50. Bela Lugosi era un director que se encasilló en el papel de Drácula y que prácticamente únicamente trabajaba en cine de terror. Boris Karloff, Vincent Price también era un actor clásico del cine de terror. Ya en los 60 y en los 70, Peter Cushing, Christopher Lee, que con independencia que hubieran tenido estos trabajos, estaban como muy caracterizados, no eran como muy característicos del cine de terror. Y eso es una cosa que a día de hoy se ha perdido. Ya no hay directores que únicamente traten el cine de terror, al menos de una forma tan extensa como se trataba en aquel tiempo, y por supuesto no hay actores únicamente, exclusivamente casi dedicados al cine de terror, de tal forma que lo interioricen y que les hagan los papeles de puta madre, que sean iconos, de rostros icónicos del cine de miedo, del cine de terror, del cine gótico, del cine aventuras, ¿no? Bueno, del cine de aventuras quizás sí, pero no tanto el cine de terror. Hoy normalmente los actores que se inician en el mundo del cine suelen hacerlo en películas de terror, las cuales no tienen demasiada buena reputación, son como que no dan caché, y posteriormente pues se abren ya a lo que es el cine
de pasta, el cine de dinero, el cine que, en fin, pues que te puede dar una vida y un porvenir, ¿no? Y es una cosa curiosa, y yo creo que en parte la decadencia del cine de terror que hay a día de hoy, a mi modo de ver, es por esto, ¿no? Porque no hay actores de género y no hay directores de género que única y exclusivamente toquen el cine de terror. Y los pocos que hay están como muy encasillados en un estilo concreto. En fin, bueno, esto daría para otro vilo. En cualquier caso, que sepáis que Jack Taylor es eso, un actor del fantaterror de los años 70, de los años 60 en España, con independencia de que haya tenido sus pinitos en otras partes del mundo. En fin, ¿qué me ha parecido el reportaje? ¿Os lo recomiendo o no? Bueno, yo sinceramente sí os lo recomiendo porque es una forma de conocer esa etapa histórica del cine de terror, especialmente si no la habéis vivido. Ahora bien, el documental, a mi modo de ver, es un documental que sinceramente se me ha hecho bastante flojo. Yo diría que se me ha hecho muy flojo. Lo pillé con mucha ilusión de conocer muchas cosas acerca de Jack Taylor y de sus vivencias, y me parece que el director en esta ocasión no ha sabido sacarle provecho a un personaje como Jack Taylor, que, vuelvo a repetir, es testigo directo de una época que es el pasado y que ya es irrepetible. Cuando Jack Taylor muera, como otros muchos actores y directores de aquel tiempo han muerto, pues que es una cuestión, en fin, es natural, se acabó. Es decir, ya no conoceremos nada, absolutamente nada, de lo que él recuerde, de las anécdotas que él tiene relacionadas con aquellos tiempos. Yo creo que realmente se podía haber exprimido mucho más a Jack Taylor, se podía haber hablado de cómo ve el cine de terror de hoy en comparación con el cine de terror del pasado, de cómo es el rodaje de hoy en comparación con los rodajes que hacían en el pasado, de sus anécdotas con los diferentes directores, que sí es cierto que habla de algunos de ellos, pero de una forma muy superficial, no profundiza, de sus recuerdos, de sus anécdotas, de cómo eran los viajes en aquellos tiempos. No sé, creo que se podía haber explotado muchísimo más al personaje, al actor, y se habría dado un documental, digamos, mucho más interesante para la gente que quiere exprimirlo hasta al máximo y pues conocer prácticamente todas las anécdotas de uno de los grandes hitos históricos, entre comillas, del fantaterror español, ¿no? Así que, en fin, echarle una ojeada si queréis. Yo sinceramente os lo recomiendo, pero a mi modo de ver, y creo que la mayoría de vosotros lo vais a coincidir, es un documental que es un pelín flojo en ese sentido. Se podía haber exprimido mucho más y se podían haber sacado muchísimas más anécdotas, muchísimas más fotografías del personaje Jack Taylor, que evidentemente pues da para mucho. O sea, no sé cuándo se retiró, pero yo creo que en los 80 aún continuaba, ya no de forma, digamos, muy presente, porque la época gloriosa fueron los 70, pero en cualquier caso los 60 a los 70 son 20 años que sin ninguna duda pues dan para mucho, ¿no? De hecho, yo recuerdo haber visto un documental sobre la vida de Jess Franco, que aparece a Jack Taylor, le preguntan a Jack Taylor y cuenta muchísimas anécdotas sobre los rodajes y las experiencias de las películas de Jess Franco, él como actor, que aquí, por ejemplo, no se cuenta, lo cuenta de una forma muy por encima, muy superficial, ¿no? Así que nada más, tíos, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale una oportunidad al documental y me comentáis. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.